Hola, yo soy Mirita y el día de hoy vamos a hablar de Dios como hacedor de maravillas. Bueno, muchas veces los problemas o las circunstancias difíciles nos hacen olvidar de quién es nuestro Dios y todo lo que Él puede hacer. Sin embargo, es justo en el momento de la aflicción, en el desierto de la prueba, en donde Dios quiere que tú le conozcas como lo que Él es, un hacedor de maravillas. En la Biblia tenemos a muchas personas que experimentaron el poder de Dios justo en el momento de la aflicción. Tenemos, por ejemplo, a 3 jóvenes que habían sido llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia. Ellos habían propuesto en su corazón no contaminarse con el pecado que había en esta ciudad. Por ello, cuando el rey de Babilonia construye una estatua gigante de él y ordena a todos los ciudadanos de su reino a arrodillarse y adorarla, ellos deciden mantenerse en obediencia a Dios y no se arrodillan ni adoran esta estatua del rey. Esto enfurece muchísimo al rey, quien ordena que estos 3 jóvenes sean arrojados a un horno de fuego que había sido calentado 7 veces más de lo habitual. Estaba tan caliente que aún los soldados que arrojan a los jóvenes al fuego fueron muertos instantáneamente. Minutos más tarde, para la sorpresa del rey, no solo observa en el horno de fuego a los jóvenes caminando sin ningún daño en medio de las llamas de fuego, sino que también observa un cuarto varón, a quien él describe que tiene la semejanza del Hijo de los Dioses. Este cuarto varón sabemos que era el mismo Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, protegiendo a sus hijos en medio del fuego. Dios cumple su palabra cuando Él dice que en medio de las llamas tú no te quemarás. Estas llamas quizá puede ser en tu vida ahora una enfermedad, o un problema muy difícil, o necesidad, o algo muy difícil que tú estás atravesando, un gigante, una montaña. Pero Dios te dice que si tú pones tu confianza en Él y te mantienes en obediencia a su palabra, Él no solamente va a estar contigo en medio de la prueba, sino que Él va a mostrarte su poder. Tú vas a ver sus milagros en tu vida. Por otro lado, tenemos también a una mujer que había padecido 12 años una enfermedad terrible. Esta mujer tenía flujo de sangre y ella había gastado todo lo que tenía en médicos, quienes no habían podido ayudarla en lo absoluto. Sin embargo, cuando ella escucha acerca de Jesús, escucha de sus milagros, escucha de lo que Él hace, ella decide poner toda su confianza en Dios. Y dentro de ella, una fe empieza a crecer y a crecer, a crecer. Y esta fe le dice que si solamente tocara el borde del manto de Jesús, ella iba a ser curada. Esta mujer no solamente sufría físicamente, sino también emocionalmente, debido a que cualquier mujer que padecía de esta enfermedad era declarada inmunda e impura en el pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que también todo lo que ella tocase. Por eso ella solamente decide tocar el borde del manto de Jesús, porque ella no quería hacer a Jesús impuro. Sin embargo, cuando ella toca a Cristo, Cristo voltea y reconoce que ha salido poder de Él. Y yo pienso que la abraza lleno de amor y le dice que su fe le ha hecho sana, le ha salvado, le ha curado. Al instante, la fuente de sangre se seca en ella y queda completamente sana. Dios quiere que, sin importar la situación por la que tú estás atravesando, pongas toda tu confianza en Él, en su palabra, en sus promesas. La Biblia está llena de promesas de bendición para tu vida, promesas de sanidad, de protección, de provisión para ti. Y si tú pones tu esperanza y tu confianza en sus promesas, tú vas a ver sus milagros, tú vas a ver su poder. Que Dios te bendiga.